Camilo. Buenas tardes, compañeros y tutora. Continuaré entonces yo de esta manera. Procederé a presentar mi pantalla. Por favor, me confirman si ya se está visualizando. Sí, señor. Ya se va. Sí, compañero. Sí, compañero. Buenas tardes. Como mis compañeros ya han justificado, el propósito de esta sesión es, entre otras cosas, evacuar las evidencias de la materia prácticas educativas mediadas por TIC. En la fase actual de esta materia, que es la que estamos presentando, se nos pedía aplicar 5 secuencias didácticas, las cuales están destinadas a mostrar unos recursos, precisamente haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Se dan en el marco de la innovación pedagógica. Entonces, la pregunta que va a dirigir esta sesión es precisamente esa. ¿Cómo podemos desde nuestra labor educativa innovar en nuestras prácticas pedagógicas y cómo a través de la incorporación de la tecnología podemos llevar a cabo una clase con unos propósitos definidos y de la misma manera permitir que los estudiantes se enganchen con el conocimiento desde una nueva visión, desde una nueva forma de educar y desde las competencias que debe adquirir el docente a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, voy a adecuarlo de dos maneras, pero pues evacuando el material que diseñé desde mi secuencia didáctica, desde una plataforma en Wix, pero también he querido hacerlo reflexionando sobre la labor del docente, específicamente el docente de filosofía, y cómo nosotros podemos incorporar herramientas que se salen de lo convencional, que se salen del aula, pero que sirven para que el estudiante se enganche con la materia y no la vea como una simple asignatura más del colegio o como un requisito para poder graduarse, sino que pueda también adquirir las competencias básicas y necesarias que todo estudiante desde la filosofía puede adquirir. En ese orden de ideas, quiero presentarles una secuencia didáctica con la historia de la filosofía. Lo pensé basado en un plan de trabajo para el aula de filosofía que se puede implementar con grados 10º y 11 y que se puede implementar durante todo el año escolar. Sin embargo, el reto aquí consistía en adaptarlo para 5 secuencias, es decir, 5 clases. Y el reto se tornó aún más complejo cuando esas 5 secuencias se tienen que dar en una sola y tiene que ser en una sesión de solo 30 minutos. Entonces, pensé que más que mostrarles cómo yo aplicaría esas clases, quiero mostrarles cómo desde la tecnología se puede empezar a diseñar nuevas maneras o métodos para insertar el pensamiento filosófico en los estudiantes. La didáctica de la filosofía nos lleva a cuestionarnos si lo que nosotros como docentes estamos haciendo es enseñar filosofía o enseñar a filosofar. Yo quiero hoy, a través de un proceso dialéctico, conectar ambas posturas. Enseñar filosofía no tiene necesariamente que distanciarse del enseñamiento, del pensamiento filosófico que podamos generar en el estudiante. Y de la misma manera, si el estudiante adquiere un pensamiento filosófico propio, está en la capacidad de citar autores y de retomar ese pensamiento de muchos autores del pasado que pueden servirle para su vida cotidiana. Es decir, el estudiante no va a memorizar qué hizo Platón, en qué época vivió Platón, sino que va a reflexionar cómo actuaba Platón y cómo ese pensamiento que Platón, dando un ejemplo, desarrolló en la filosofía antigua bajo su contexto específico, lo puede aplicar a su propia vida. Entonces, sin más preámbulos, mi secuencia didáctica es de la historia de la filosofía desde sus inicios hasta el siglo XXI, hasta nuestra actualidad más inminente. Yo lo justificaba argumentando que la historia de los hechos nos explica cómo han sucedido los acontecimientos hasta llegar a nuestros días. La historia de las ideas, o lo que es lo mismo, la historia de la filosofía, nos explica por qué hoy pensamos como lo hacemos. Y realmente todos pensamos antes de actuar, o se supone que esa es la premisa bajo la cual nosotros estudiamos. Es decir, al menos lo intentamos. Por lo que tiene mucho sentido tratar de entender no solo lo que nos rodea en términos materiales, sino también en términos ideales o de pensamiento. En este orden de ideas, la historia de la filosofía es la historia de cómo se ha desarrollado el pensamiento de la humanidad misma. En la primera sesión, que he denominado el origen de la filosofía, ¿me confirman si ya pasó a la otra pantalla? Sí, compañero, ya se está viendo la otra. Vale. La voy a iniciar con
la pregunta inicial que todo estudiante de filosofía se hace cuando inicia el curso. ¿Cuál es el origen de la filosofía? ¿Qué es eso de filosofía? Entonces yo pensaba que antes de enseñarles filosofía antigua a los estudiantes, se les podía enseñar cómo nació la filosofía desde esos orígenes que se anteceden incluso a los primeros filósofos. Entonces el primer tema al que quería abordar con los estudiantes, en este caso ustedes, es el paso del mito al logos. La cuestión de los mitos. A nosotros siempre se nos ha transmitido información a través del mito. Entonces yo presentaba una secuencia a través de la cual explicaba que el mito es una narración y hace referencia a la creación y el orden del mundo. Siempre que nosotros escuchamos un mito, lo escuchamos desde la óptica de quien quiere explicar un acontecimiento. Como ustedes bien saben, los mitos han sido el origen de las primeras explicaciones del mundo. El ser humano siempre se ha enfrentado a los mismos problemas básicos. ¿Por qué el hombre es lo que es? ¿Por qué la naturaleza se comporta del modo en que lo hace? ¿Y cómo se relacionan estos acontecimientos? ¿Qué sentido tiene que el mundo exista? Yo creo que los primeros en preguntarse eso son los niños, ¿no? Un niño siempre, desde su curiosidad y desde su capacidad de indagación y análisis, va a preguntar por qué las cosas son de esa manera. En el fondo, lo que los niños nos están dando a entender es que ellos no se conforman con esa verdad que le venden los adultos y siempre van a preguntar el porqué del porqué. En ese orden de ideas, nosotros como docentes nos incomodamos cuando un estudiante nos pregunta y nos cuestiona lo que nosotros estamos explicando como una verdad. Qué importante sería que nosotros fuéramos capaces de hilar ese conocimiento que tienen los estudiantes y en lugar de responder preguntas que ellos nunca se han formulado, seamos capaces de entender lo que ellos quieren conocer y cómo están asimilando el conocimiento. Entonces, siguiendo con esta pequeña presentación, para no aplicarla directamente, voy a leer los títulos y a justificar el porqué de cada uno. Entonces, desde la aplicación y uso de los mitos en la antigüedad, el estudiante está en la capacidad de conocer cuáles fueron los primeros conocimientos o las primeras formas de explicar el mundo. ¿A través de qué? A través de las cosmogonías. Las cosmogonías son esas explicaciones mitológicas que se efectuaron para explicar por qué la naturaleza actúa como actúa. Entonces vemos como la figura de los dioses explican los fenómenos naturales. Cuando llueve, el dios al que se asocia ese fenómeno natural es quien lo determina. Pero llegó un punto en la humanidad, una transición, un punto de inflexión o ruptura donde se empezó a hablar del logos, que representó la forma en que se empezó a entender el conocimiento. Logos en griego significa razón, conocimiento o palabra. Cuando el hombre empezó a estructurar su pensamiento a través de la escritura, empezó a reflexionar de manera más contundente sobre los fenómenos naturales y pasó del mito al logos. Esa transición marcó el surgimiento de la filosofía. Es un tipo de conocimiento distinto que se opone al saber primitivo que concebían los mitos. Desde esa óptica, el estudiante está en la capacidad de entender por qué y cuál es la importancia precisamente de cuestionarse las cosas. Porque no leer, no cuestionarnos nos obliga a que tengamos que tragar entero, a que tengamos que quedarnos con una única y sola versión de los hechos. Entonces, a través de esta primer secuencia, que ya voy a dejar de proyectar, lo que quiero es que el estudiante comprenda y conciba cómo la filosofía se originó con esa capacidad de indagación que es propia de los niños. En la segunda sesión, avanzando pues de manera rápida, pasamos a la filosofía en la antigüedad. Una vez el estudiante comprende la necesidad de pensar más allá de lo que nos venden como verdad, empezamos a estructurar un pensamiento que desde la antigüedad ya empezó a consolidarse a través de los valores filosóficos que nos reporta la filosofía y que podemos aplicar en la actualidad. Más que hablar de Sócrates, Platón y Aristóteles, lo que se concibe desde esta secuencia o el propósito es que el estudiante asimile esos pensamientos y esos valores que se construyeron en la antigüedad y que los pueda aplicar en su realidad cotidiana y su cotidianidad. Entonces, cuando hablamos de Sócrates y la figura de Sócrates, lo que estamos encarnando es cómo el prototipo de hombre sabio y cómo ese prototipo de hombre sabio lo podemos personificar desde nuestra propia vida. Entonces, al estudiante, más que saber el año en que nació Sócrates, más que saber Sócrates a qué se dedicaba, lo que le interesa o lo que podemos engancharle
es cómo la figura de Sócrates eh, trascendió en el tiempo y cómo su pensamiento puede seguir vigente aún en nuestra actualidad. Entonces, Sócrates concebía la filosofía como el arte de parir ideas. Es una de las figuras más veneradas y respetadas de la cultura universal. Es considerado el creador de la tradición moral e intelectual con la que Occidente ha vivido siempre. Cuando nosotros hablamos de que Sócrates es el precursor de la filosofía clásica en Grecia, estamos hablando de que su innovación y su forma de pensar marcó una revolución en su cultura. Es el primero que se ocupa en la filosofía desde el hombre, ya no desde la naturaleza. Muchos se preguntaban por qué el mundo existe como existe. Sócrates se preguntaba por qué el hombre actúa como actúa y cómo el hombre en última instancia puede ser feliz. En ese orden de ideas, qué importante es conectar ese conocimiento con lo que el estudiante está viviendo, ¿no? Cuando un estudiante pregunta, ¿esto para qué me sirve? Qué bueno sería que nosotros, a través de ese pensamiento socrático, le demos a entender que él es un ser que no se mueve solo y que no está aislado de su sociedad. Entonces, el noción de la política, el noción de un hombre virtuoso, de lo que deseamos que el hombre sea, puede conectar con lo que la persona quiere o el estudiante quiere en su vida. Avanzando un poco para no robarle espacio a las demás secuencias, vemos los valores socráticos desde el conocerse a sí mismo, desde la bondad y la virtud como una de las capacidades y condiciones deseables en todo el hombre, y de cómo Sócrates sostenía que la felicidad depende de la vida en sociedad. Es decir, nosotros no somos entes aislados, el hombre nunca puede pretender ser feliz sin que esa felicidad de alguna manera interpele a sus semejantes. Con Sócrates nos llega la concepción de una objetividad en la moral y la ley. Con Platón, que es discípulo de Sócrates, para avanzar un poco, vemos cómo la filosofía se empieza a estructurar desde un legado mayor. Recordemos que Sócrates no escribió nada, pero lo que conocemos de Sócrates lo conocemos a través de las obras y el legado platónico. Entonces aquí se enuncian algunas de las obras de Platón. No podré indagar en algunas precisamente por el tiempo, pero lo que quiero es que comprendamos cómo existe una vinculación directa entre la ética y la política desde la filosofía, y cómo nosotros como educadores somos actores políticos. Desde el mismo momento en que estamos incidiendo en la vida de nuestros alumnos, estamos ejerciendo una labor de índole político que tiene un fin específico, ¿no? Preparar a las nuevas generaciones para que se enfrenten a los problemas y los dilemas de su generación. Aristóteles vendrá a marcar el siguiente legado en la filosofía. Recordemos que él, como polímata, es decir, como explorador de muchas áreas del conocimiento, dejó importantes legados en cuanto a lógica, física, biología, psicología y metafísica. Lo que hoy conocemos como humanidades no es más que el legado y la tradición filosófica desde la antigüedad. Y los valores que propone la filosofía antigua para la sociedad actual siguen siendo tan vigentes como en el mismo momento en el que se emitieron. Entonces, cuando nosotros hablamos de la democracia, cuando nosotros hablamos de la ciudadanía y del concepto de hombre viviendo en sociedad, lo que estamos haciendo es remitiéndonos al pensamiento filosófico de la antigüedad. Pasando a la sesión 3, que es la filosofía medieval, planteé un recurso que se da a través de una revista digital. Entonces, lo que pretendía con este recurso es que el estudiante pudiera asimilar que la filosofía medieval surgió como un proceso posterior a la antigüedad, es decir, el ocaso de la antigüedad marcó un nuevo periodo en la historia de la filosofía que se concibe a través de varios hitos. Esos hitos son la inspiración cristiana. En primer medida, recordemos que la filosofía medieval lo que hizo fue conciliar el pensamiento estructurado con la idea de Dios y la fe. La fe vendrá a ser un complemento de la filosofía en la medida en que los misterios de Dios se indagan a través de recursos que se desarrollaron en una época que se denominó como la escolástica. Con la escolástica lo que nosotros vemos es que los temas de la filosofía medieval se desarrollaron a través de la figura de Dios. ¿Qué puede decir el hombre de Dios? Cómo la figura de Dios construye el conocimiento y cómo a través de Dios, de su figura, empezamos a filosofar sobre el origen del universo, sobre los dilemas éticos y morales del hombre, amparados
en la religión y lo que la religión nos puede decir acerca del mundo, ¿no? Entonces el pensamiento filosófico en esta época vino a presentarnos un paradigma que se desarrolló hasta el ocaso precisamente del medioevo, y era cómo Dios, como figura suprema, marcaba y distinguía el conocimiento en el hombre. Avanzando en la sesión, cuando la filosofía moderna irrumpió, lo hizo desde un concepto totalmente disruptivo, es decir, rompiendo con esa tradición teocéntrica y afianzando un nuevo paradigma. En esta sesión lo que pretendía, desde una herramienta adecuada en una línea de tiempo, es indicar cómo el momento histórico que se denominó como modernidad marcó un nuevo paradigma para la filosofía. Cada época tiene un problema específico bajo el cual desarrolla todo su despliegue intelectual y su pensamiento filosófico a través de distintos autores. En este caso, la filosofía moderna nace con el Renacimiento en un contexto histórico específico, la conquista de América a finales del siglo XV. Cuando nosotros hablamos de que hay una época específica, hay un acontecimiento específico en el que surge una época, lo que estamos hablando en última instancia es que el hombre no está aislado de su sociedad, de que el hombre se debe a su época. En este caso, cuando hablamos de filosofía moderna, estamos hablando de que el pensamiento teocéntrico quedó obsoleto y le dimos paso a una nueva postura que es eurocéntrica y que plantea unos nuevos problemas. El primer filósofo al que hacemos referencia desde la modernidad es René Descartes. Descartes vino a sostener que Dios no era la medida de todas las cosas, porque el pensamiento nace con el hombre y se perfecciona desde el hombre, es decir, desde una mirada humanista y antropocéntrica. El método de la duda de Descartes empezó a marcar lo que se conoció como el pensamiento racionalista. Los pensadores racionalistas entendían el conocimiento como una propiedad o atributo netamente de la razón. Entonces aquí podemos nombrar a Descartes, a Spinoza y a Leibniz. Por otro lado, la antítesis de este pensamiento, es decir, la postura contraria, la desarrollarían los empiristas. Si los racionalistas, sostenían que el mundo se entendía a través de la razón humana, los empiristas vendrían a decir que era necesaria la experiencia. La experiencia es la que marcará el conocimiento en el hombre. Tú no puedes hablar de lo que no conoces y de lo que no experimentas. Por ese orden de ideas, los pensadores empiristas vendrían a decirnos que la razón no es necesaria ni suficiente para entender cómo se construye el conocimiento. Aquí podemos nombrar a John Locke, a David Hume y a George Berkeley, que eran filósofos ingleses. Entonces vemos cómo esta corriente se desarrolló a través de pensadores que sostenían o justificaban un tipo de pensamiento particular y que tuvieron incidencias en sus épocas posteriores. Para terminar con la modernidad, en el ocaso de la misma aparece Immanuel Kant y Hegel, que son filósofos idealistas alemanes. En el caso de la figura de Kant, destacamos que fue quien zanjó el debate o terminó el debate sobre empirismo y racionalismo. En Crítica de la razón pura, Kant dirá que ambas posturas se complementan, porque si bien el hombre usa su razón a través de un pensamiento que se da a priori, necesita de la experiencia para complementar y justificar esa razón. A través de este pensamiento llegó el ocaso de la modernidad, donde el individuo, como hijo de su tiempo, aprende y empieza a consolidar un pensamiento amparado en la razón. Kant vendrá a sostener una frase que es como el culmen de la modernidad, y es sapere aude, atrévete a pensar usando tu razón. Es importante que los alumnos entiendan que más allá del pensamiento particular o cotidiano, existe un tipo de pensamiento que desde la filosofía le ayuda a comprender su realidad y a actuar para transformarla, ¿no? Y en la última sesión, que es la de la posmodernidad, aprovechando que ya di esta clase en una sesión de la estrategia del IFI, fue un tema que exploré criticando la posmodernidad y entendiendo que es la época más actual en la que vivimos. Lo que hice en esa sesión, que pues ya la di, fue precisamente cuestionar
qué es la posmodernidad y cómo desde la posmodernidad entendemos los fenómenos de la realidad, de lo que vivimos en la actualidad. Entonces nos preguntamos si el posmodernismo es la superación de la modernidad, si el pensamiento actual y la vigencia del mismo nos puede llevar a cuestionarnos inclusive la forma en que estamos educándonos. Aparecen conceptos como el nihilismo, el relativismo, la concepción de que no hay verdades absolutas, de que el conocimiento se da de manera subjetiva y de que la relación que nosotros podemos sostener con el otro se da a través de un pensamiento denominado la posverdad. Hay varios autores que exploraron este tema desde la sociología, desde la filosofía y desde las humanidades. Entre las críticas que detecté al posmodernismo y que yo presentaba en esa clase, yo sostenía que como no hay absolutos morales, todo pensamiento es justificado. Y si nosotros analizamos eso desde una manera crítica, podemos incluso cuestionar valores absolutos como el valor de la vida. Y es un tema que actualmente se está dando mucho cuando nosotros mediamos con problemas y dilemas éticos como el que tiene que ver con el aborto. ¿Es éticamente y es moralmente correcto acabar con una vida en el vientre? Ese es uno de esos modelos o de ejemplos que nosotros en el aula podemos usar para ejercitar el pensamiento crítico en el alumno. Cuando el alumno está capaz de dar razones a favor o en contra de una postura, en última instancia lo que está haciendo es demostrando que su capacidad filosófica es vigente. Es decir, el alumno no solo memorizó un conocimiento que tal vez puede aparecer en un examen, sino que le está dando un uso práctico a ese conocimiento. Cuando el alumno está en capacidad de cuestionar incluso lo que el docente le dice, está filosofando. Cuando el alumno no se conforma con la verdad que está viendo evidenciada en su clase y se atreve a plantear un modelo distinto o una posición contraria, en última instancia ese alumno lo que nos está demostrando es que la filosofía sigue teniendo vigencia y que lo que el docente debe hacer es guiarlo desde un nuevo rol, ya no como se concebía en la educación tradicional, sino que se puede hacer desde la construcción del conocimiento que se da a través de la actitud propositiva y la actitud crítica. El estudiante no es un recipiente por llenar, el estudiante está en capacidad de cuestionar y está en capacidad de construir un conocimiento nuevo, inclusive en el cual el docente va a poder adaptar el rol de aprendiz, porque decía uno de mis maestros, ya como experiencia personal, cuando yo soy docente yo voy a aprender porque estoy enseñando. Y él decía, vine a aprender porque voy a enseñar. ¿Eso qué significa? Que el docente también aprende del alumno, que el docente no es esa figura autoritaria que se la sabe todas, sino que está ahí participando en una construcción del conocimiento que se ejercita desde la libertad de cátedra. Entonces, para terminar el tema del posmodernismo, los estudiantes cuestionan la posverdad, entendiendo que en la época actual nos venden verdades y nos venden mentiras que aparentemente son una verdad. Pasa mucho con la publicidad. Cuando la sociedad nos bombardea de publicidad, nos está vendiendo una figura ilusoria. Es como en el mito de la caverna, que vemos sombras, como lo decía Platón. Nosotros no vemos la realidad tal cual es, nosotros vemos la realidad a través de una imagen proyectada que muchas veces es falsa. Entonces, si en la modernidad Descartes hablaba de que pensamos, luego existimos, en la posmodernidad nos decimos creo, luego estoy en lo cierto. Es decir, mi creencia particular y personal se antepone a la verdad que se puede dar desde un juicio objetivo. Nietzsche decía que no existen verdades, no existen hechos, solo interpretaciones. Cuando no existen verdades y todo está permitido, la filosofía empieza a divagar en un devenir donde no existen absolutos. Si no existen absolutos, no hay motivos ni justificantes para defender valores como el valor de la vida, que es lo que pasa en la actualidad. Si no existen valores absolutos, el estudiante no puede justificar que una acción sea justa o injusta frente a sus semejantes, porque todo está permitido. Entonces, esa crítica lleva al estudiante a cuestionar si lo que le están vendiendo como verdad no es más que un aparato ideológico que busca manipular mentes. Lo vemos desde los gobiernos, lo vemos inclusive desde la educación neoliberal, donde nos enseñan y nos educan para que tengamos un negocio, donde las preguntas vitales de la filosofía se han desechado. En la filosofía
siempre nos vamos a preguntar de dónde venimos y para dónde vamos. Pero la educación neoliberal, la educación actual a nivel mundial, nos dice qué empresa crear y cómo ganar dinero, a una costa del medio ambiente, porque muchas veces esas prácticas lo que hacen es acabar con el medio ambiente. Qué importante que el estudiante tenga una ética sólida y sea capaz de cuestionar esa mentira y esa supuesta verdad que nos están vendiendo. Entonces, con ese recorrido que es holístico, que se da desde la indagación por el origen de la filosofía hasta la posmodernidad o la realidad última que está viviendo el estudiante, se puede demostrar que la filosofía está más viva que nunca, que la filosofía, antes que ser teoría, es praxis, y de esta manera, conectando con la clase, con la materia de prácticas educativas mediadas por TIPS, creo que se puede cumplir con el objetivo de demostrar cómo la labor del docente se puede adecuar a distintos espacios, donde el aula ya no es ese espacio de 4 paredes, donde un docente se paraba al frente, donde los estudiantes tenían que comerse un libro, literalmente tenían que leer 200 páginas y luego resumir esas 200 páginas para aprobar la materia, sino que es el estudiante el que puede, desde su propia capacidad crítica, desde su propia capacidad de indagación, desde su propia curiosidad, plantearse los problemas y plantearse los dilemas de su propia vida. Cuando el estudiante puede conectar el pensamiento de X filósofo con su realidad, en ese momento es donde diremos que la labor filosófica y la didáctica del filósofo a través de la educación está cumpliendo un objetivo. Los estudiantes, más que acaparar respuestas, se llenan de preguntas. Qué importante que nosotros demos espacio a las preguntas del alumno y que no hablemos como quien conoce y sabe la realidad, sino como quien la está construyendo a partir de un diálogo, y que ese mismo diálogo sea el que nos lleve a filosofar. Entonces, ya para culminar, después de presentarles las 5 secuencias, quiero mostrarles un video donde precisamente yo conectaba ese pensamiento y esa postura que debe tener el docente con la clase de prácticas educativas mediadas por la tecnología. Entonces, en este momento, para finalizar mi sesión, quiero compartirles un video a través del cual un filósofo se pregunta, un docente de filosofía se pregunta qué haría Sócrates si estuviera hoy entre nosotros. Entonces, es interesante saber cómo un docente puede conectar ese pensamiento de la antigüedad con la realidad que vive el estudiante. ¿Me confirman si se escucha el audio del video, ya que pues voy a proyectarlo en este momento? Me llamo Eduardo Infante, soy profesor de filosofía y me enamoré de esta disciplina con 17 años. Cada curso intento transmitir esta pasión a mis alumnos. Mi perro se llama Nietzsche. Yo era un joven profesor, muy novato. Era mi primer año dando clase. Y lo recuerdo como si fuera hoy. Me encontraba explicando la metafísica de Aristóteles a un grupo de alumnos de segundo de bachillerato. Ellos tenían el libro de texto abierto sobre sus pupitres, iban tomando nota de todo lo que yo iba escribiendo en la pizarra. Pero había una chica sentada al fondo de la clase que tenía su libro cerrado, que no tomaba notas y que se distraía mirando por la ventana, una ventana que daba a la calle. Y yo me iba poniendo cada vez más nervioso. Hasta el punto de que dejé la tiza encima de mi mesa, me fui acercando hacia ella y con mucha ironía, quizás un poco de sarcasmo, fruto de mi miedo, le pregunté qué era eso tan interesante que había al otro lado de la ventana y que ese sería más importante que el examen de filosofía que teníamos la semana siguiente. Y la chica me respondió, me dijo 2 palabras, la vida. Me destrozó. Esas 2 palabras, la vida, me cayeron encima como si fuera una bomba de napalm, arrasándolo todo, absolutamente todo. Destrozaron mi aula. Claro. Y me hicieron ver pues que efectivamente que había convertido mi aula en una caverna y que en el fondo durante meses había convertido a mis alumnos en unos prisioneros obligados a contemplar un aula y a contemplar una pizarra con cosas que poco o nada tienen que ver con sus vidas. Y yo creo que los profesores a veces corremos ese peligro, convertir nuestras aulas en cavernas desconectadas totalmente de los problemas y de las inquietudes de
de nuestros alumnos, ¿no? Quizás obsesionados por cumplir un programa oficial, ¿no? Bueno, al día siguiente cerramos los libros de texto, borramos la pizarra y salimos a la calle. Comenzó filosofía en la calle. ¿Qué hicimos? Bueno, pues nos sentamos en un parque, hacía bueno, y le fui preguntando a mis alumnos cuáles eran las preguntas que realmente a ellos les inquietaban, los problemas que realmente querían resolver. Y ese día la clase me la dieron ellos a mí, porque era yo ahora quien callaba y quien iba tomando nota en mi libreta de las preguntas que ellos me iban haciendo. A partir de ese día lo que he intentado es ir ofreciéndole a mis alumnos las respuestas que los diferentes filósofos han ido aportando a esos problemas que ellos se plantean. ¿Qué preguntas salieron allí? Pues preguntas muy hondas y muy profundas. Se preguntaban acerca de la existencia de Dios, del sentido de nuestra vida, del mal en el mundo, del bullying, del amor, del feminismo, nuestra responsabilidad con la naturaleza. La filosofía no nació en un aula, sino nació en las calles de una ciudad por las que Sócrates deambulaba. Y Sócrates no era un profesor de filosofía, era un trabajador de la construcción, un vecino normal y corriente, pero implicado profundamente con el proyecto democrático y con la libertad. A Sócrates le encantaba hacer filosofía en plena calle, en los mercados, en las plazas, con los vecinos, dialogando y debatiendo acerca de lo justo y lo injusto y del bien común. Creo que se trata de recuperar esa práctica de la filosofía. Los antiguos griegos entendían que nadie, absolutamente nadie, nace con las capacidades para ejercer la democracia, a argumentar, a razonar, a consensuar, a discernir. A todo ello se llega a base de un ejercicio, de una práctica. No nacemos ya con esas capacidades. Y como me gusta decirle a mis estudiantes, la filosofía es el ejercicio del demócrata. Por tanto, creo que la filosofía tiene que estar presente más que nunca en nuestra sociedad. La filosofía puede ser el mejor antídoto contra la estupidez y contra el dogmatismo, y también la mayor defensa de la democracia. Bueno, compañeros, con ese pequeño video a modo de reflexión final, termino mi secuencia didáctica desde el propósito de poder demostrar cómo la labor del filósofo y del docente de filosofía va más allá del aula de clase. Por eso hablamos de prácticas educativas, en este caso mediadas por TICs, y por eso podemos hablar de que la innovación se da a través de ese carácter beligerante, de ese carácter disruptivo que tiene la filosofía, para llevar al estudiante a indagar y a reflexionar, despertando esa capacidad crítica y de reflexión que se da más allá de lo que nosotros podemos hacer en cuatro paredes. Es poder llevar la filosofía del conocimiento teórico a la praxis, a la vida del estudiante. En ese orden de ideas, pues les agradezco por la atención y damos paso pues al siguiente compañero con su presentación. Listo.